Bueno, en Dale. primer término, queremos partir de una hipótesis, y es que Venezuela experimenta y enfrenta desde hace unos años una crisis orgánica. Ese es como el contexto esencial del país, desde su acepción gramsciana, que significa un escenario en el que se combinan cuatro, o al menos cuatro grandes crisis. Una crisis de hegemonía política, expresada en una alta conflictividad, y lo que se denomina por un empate catastrófico que deriva en dificultades para la gobernabilidad, en una polarización política entre los sectores afectos al gobierno y los sectores denominados genéricamente como de oposición, que ya presenta signos de desgaste, ya incluso esos liderazgos empiezan a perder vigencia ante la población. Y por último, que no es menos importante, ante un estado de excepción normalizado. Venezuela está siendo gobernada desde hace unos años con políticas de excepción. La segunda vertiente o la segunda dimensión de la crisis es una severa crisis económica, determinada en gran medida por el colapso de la industria petrolera, por un endeudamiento que nosotros presiones hacia el país, hacia la Hacienda Nacional, con una caída estrepitosa del Producto Interno Bruto entre los años 2013 y 2018, reconocida por el Banco Central de Venezuela del 52.3%, lo que significa toda una catástrofe para la economía nacional. Para el 2019 el Banco Central de Venezuela no ha publicado cifras, pero el FMI estimó un descenso del 70% entre el periodo 2013-2019. También una caída tendencial importante de las tasas de inversión, una contracción del comercio exterior, lo que ha derivado también en distorsiones en el mercado nacional. Hace unos años fue célebre en los medios de comunicación la manera como pues, hubo problemas de escasez en el país. Estamos o venimos de un escenario prepandémico bastante convulso, como lo estamos viendo, acompañado también de una situación de mega devaluación sin precedentes en la región, de hiperinflación también por su escala, sin precedentes en la región, y en general una destrucción de las fuerzas productivas que implica también una precarización muy importante de la fuerza de trabajo, de la clase trabajadora nacional. El tercer área, o la tercera área de esa gran crisis orgánica, tiene que ver con una crisis de legitimidad y de déficit institucional, que se expresa a través de poderes estatales que están o que son objeto de cuestionamientos tanto en el ámbito nacional por la sociedad civil, por la sociedad política y en la denominada comunidad internacional. Es innegable que en los últimos años han habido retrocesos importantes y se han dado una pérdida en la garantía de los derechos, retrocesos muy importantes en avances sociales y económicos que se habían alcanzado durante los gobiernos de Hugo Chávez, un escenario también de corrupción y violencia. Y por último, un área, la última de las cuatro grandes crisis que trataremos de sintetizar, tiene que ver con un conflicto geopolítico, cuyas manifestaciones principales son, por supuesto, la hostilidad diplomática a la que está expuesta la República Bolivariana de Venezuela en la región, las medidas unilaterales coercitivas, que en la práctica son sanciones económicas financieras, pero de hecho son medidas unilaterales coercitivas por parte de Estados Unidos, amenazas explícitas de intervención bélica por parte de Estados Unidos en contra de Venezuela, un cerco militar a través de ejercicios y alianzas y una recomposición permanente de la posición, valga la redundancia, de Estados Unidos en torno al territorio venezolano. Y también es importante decirlo, la internacionalización del conflicto armado de Colombia, que especialmente en el occidente de Venezuela, pues tiene implicaciones importantes a la hora de valorar el escenario. Por último, para hacer una visión de lo que significa la coyuntura de la pandemia, nosotros partimos de la hipótesis de que se va a acentuar la crisis orgánica. Desde el punto de vista político, se ha dado la pandemia o el escenario de pandemia ha generado un estancamiento relativo de la conflictividad interna, eso es cierto. Desde el punto de vista económico, agravará la situación de la crisis nacional. El Banco Mundial prevé que para el año 2020 Venezuela tendrá un retroceso del 18% y esas cifras fueron refrendadas por CEPAL. Desde el punto de vista institucional, se puede decir que ha habido un reforzamiento de la imagen y de la percepción del gobierno de Venezuela en la población a partir de las medidas oportunas que caracterizó José en la primera intervención. Sin embargo, sigue habiendo una inercia del poder estatal ante los graves indicadores que estábamos tratando
de enumerar recientemente. Y para concluir, desde el punto de vista geopolítico, es evidente que se va a profundizar el alineamiento de Venezuela respecto a los intereses de la alianza China, del eje China, Rusia e Irán, lo que es inversamente proporcional con un proceso de conflictividad respecto a la política exterior y los intereses estadounidenses en la región. Muchas gracias.